A reading from the book of Exodus. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, como le había mandado el Señor, llevando en la mano las 2 tablas de piedra. El Señor bajó en la nube y se quedó con él allí, y Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó ante él proclamando: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Moisés al momento se inclinó y se echó por tierra, y le dijo: Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque ese es un pueblo de cerviz dura. Perdona nuestras culpas y pecados, y tómanos como heredad tuya. Glory and praise forever. Glory and praise forever. Blessed are you, O Lord, the Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito tú, nombre santo y glorioso. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. Bendito eres tú, que sondeas los abismos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti, gloria y alabanza por los siglos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, alégrense, trabajen por su perfección, anímense, tengan un mismo sentir y vivan en paz, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense mutuamente en el beso santo. Se saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, to God who is al Dios que es, and que era is to come. y que vendrá. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. gloria tibi, Domine. God so loved the world Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. God did not send Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, that the world might sino para que el mundo se salve por Él. whoever believes in El que him cree en Él will not be no será juzgado. but whoever does El not que no believe cree has already ya está juzgado, because he has not porque believed no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. verbum Domini. Las tibi Christe. A bishop once examined Un obispo en cierta ocasión estaba examinando los candidatos para la confirmación en cierta parroquia. asked a young boy Le preguntó a un muchachito que le dijera Trinity was, qué era la Santísima Trinidad. and the boy answered, Y el muchacho le contestó, 1 in 3 and 3 in es 1. 1 en 3 y 3 en 1. And the bishop, El obispo, to determine if the boy truly prepared for his sacrament of confirmation, insistiendo para estar seguro que el muchacho estuviese listo para el sacramento de la confirmación, le dijo, eso está bien, pero no entiendo muy bien. the boy responded to the bishop, Y "You're el not muchacho le supposed to." respondió, usted no está supuesto a entender. Saint Augustine says that if you claim San Agustín dice que si alegamos entender, conocer plenamente la doctrina de la Santísima Trinidad, uno es un hereje. Es un misterio. we can never grasp the No podemos plenamente entender of the most cómo, blessed and all adored Trinity, but we can el cómo de la Santísima Trinidad, pero podemos entender el quién, because the who has porque el quién nos ha sido revelado. because God Esto es porque Dios continuamente se revela a sí mismo ante nosotros. Sí, Dios amó tanto al mundo que nos dio a su unigénito, today's gospel palabras del Evangelio de hoy, himself more para revelarse a sí mismo de manera más plena a nosotros. Father and the Son pour El out their love, Padre y el Hijo derraman su amor en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, person of the Trinity, la tercera persona de la Trinidad que celebramos Sunday on Pentecost. de manera muy especial la semana pasada, el domingo de Pentecostés, marcando el día número 50 después de Pascua. Holy Spirit constantly El Espíritu Santo constantemente nos recuerda que nosotros somos ahora hijos adoptivos de Dios, God is not only que Dios no es himself in the solamente relacional entre sí mismo en las tres personas divinas, sino que nosotros estamos llamados a tener relación con Dios. something that only Esto es algo que únicamente el cristianismo ofrece, this relational esta reality. realidad relacional. The Holy Spirit El constantly Espíritu Santo constantemente nos recuerda que ahora somos hijos adoptivos de Dios Holy Spirit y el Espíritu Santo nos ayuda a conocer al Padre de manera tan profunda que no podemos evitar gritar Abba, that is o sea, Padre. when our heads start spinning Cuando nuestra cabeza empieza a dar vueltas, digámoslo así, of en Trinitarian esta love,
Es fuego cruzado de amor trinitariano, el Padre al Hijo y el Espíritu Santo, el Espíritu al Padre y Hijo, el Hijo al Padre y el Espíritu. Podemos responder únicamente como Moisés en la primera lectura de hoy, cuando Moisés dijo, debemos de arrodillarnos, echarnos por tierra, inclinarnos y adorar plenamente, regocijarnos plenamente con los ángeles y santos, alabando a Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy celebramos la gran solemnidad universal, queridos hermanos, de la Santísima Trinidad, también conocido como Domingo de la Trinidad. Las lecturas litúrgicas del día de hoy nos cuentan que la Santísima Trinidad es un Dios relacional que constantemente da y ama y constantemente también quiere recibir de parte de su creación. Esto se implica en el hecho de que es relacional. Eso quiere decir que uno no solamente quiere dar, sino también quiere recibir. Y sin embargo, muchos cristianos, muchos católicos cristianos, tienen tanto miedo de Dios. No ven a Dios como relacional. En la primera lectura de hoy del Éxodo, Dios nos da mandamientos, nos da su naturaleza divina, nos cuenta acerca de su misericordia, su bondad y su perdón. Todo para llevarnos por el camino correcto, incluso cuando caemos, cuando nos alejamos de Él. En la segunda lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, descubrimos que Dios nos da paz, gracia y comunión. Y en el Evangelio según San Juan, descubrimos que Dios nos da vida eterna y salvación, pero principalmente que Dios amó tanto al mundo que nos dio a su Hijo único. Todas estas hermosas verdades, y sorprendentemente las tres lecturas, son lecturas muy cortas, no son lecturas largas de las Escrituras. Sin embargo, la lectura del Antiguo Testamento, la primera lectura, la lectura del Nuevo Testamento, la segunda lectura y el Evangelio, están cargados, están inundados con estas verdades, con el hecho de que Dios es un Dios relacional. Un poquito de historia sobre esta solemnidad de la Santísima Trinidad. La herejía arriana promovió la falsa doctrina de Arrio en el siglo VI y denotaba que Cristo fuese de la misma sustancia que Dios. El arrianismo enseñaba que Jesús era únicamente el más alto de los seres creados y no de la misma sustancia que Dios mismo. La amenaza postulada por el arrianismo, que fue formalmente condenada en los primeros concilios de la Iglesia de Nicena en 395 DC, el mismo concilio que nos da el credo niceno, y también el concilio de Constantinopla en el 381 después de Cristo, nos llevó a un énfasis distintivo sobre la prédica y práctica devocional de la creencia trinitariana en las tierras de España y Galia, lo que es hoy en día Francia, que particularmente habían sido afectados por el error de Arrio. Así aparece a mediados del siglo VIII en el Misa Romana, el prefacio que usamos para la fiesta de hoy, después del ofertorio, que es una versión abreviada de la doctrina clásica de lo que nosotros los cristianos creemos con respecto a la Santísima Trinidad. También en el 800 después de Cristo, una misa votiva en honor a la Santísima Trinidad apareció como una misa dominical. También tenemos evidencia de una fiesta especial en honor a la Santísima Trinidad en el monasterio benedictinos en la tierra de los francos y la Galia antes del final del primer milenio. Roma titubeó durante mucho tiempo antes de instituir una fiesta universal en honor de la Santísima Trinidad por la simple razón de que cada domingo contenía un memorial de la Santísima Trinidad. ¿Acaso no es cierto? Fue el Papa Juan XXII quien terminó inaugurando esta fiesta para la Iglesia Universal en el año 1334. La celebración se mantuvo el domingo después del domingo de Pentecostés como una especie de visión agradecida de lo que acabamos de celebrar en estos últimos 50 días y también en anticipación de los
previos 40 días, comenzando con el miércoles de cenizas. Es un punto muy importante de por qué celebramos el Domingo de Trinidad el día de hoy. La celebración se celebra el domingo después del Domingo de Pentecostés como una especie de revisión agradecida del misterio completo de la salvación que el Padre logró a través del Hijo en el Espíritu Santo y nos entregó durante Cuaresma, el triduo sagrado, de Jueves Santo por la noche a la mañana del Domingo de Gloria, la temporada, la estación de Pascua, lo cual incluye Domingo de Ascensión y Pentecostés, Domingo de Pentecostés. Esta es la razón por la que celebramos las tres personas divinas de manera especial el día de hoy, en este domingo después de Pentecostés, como una revisión agradecida por todo lo que hemos celebrado en estos últimos 90 días, o sea, la estación de Pascua de 50 días y los 40 días de Cuaresma, preparándonos para la Pascua y para su celebración de 50 días. La importancia y presencia de la Santísima Trinidad en la Sagrada Liturgia es algo muy importante porque la liturgia se trata de dirigirse al Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo. En latín se dice ad, per, and in, ad per, in. Todas las cosas al Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo. Y tenemos esta fórmula en toda la Sagrada Liturgia. La tenemos al principio durante la oración colecta. La escuchamos otra vez durante la oración del ofertorio. Y la hemos de escuchar al final de la misa también. Todas las cosas al Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante eso? Es importante porque es algo que cada uno de nosotros debe tomar con nosotros fuera de nuestras obligaciones del domingo y vivir el resto de las 397 horas de la semana. Leemos el Rosario Divino muy bien, leemos la Coronilla de la Divina Misericordia, perfecto. Tiene un gran sentido de su fidelidad a los deberes ordinarios, acerca de cómo eso puede ser un sacrificio agradable a Dios. Como decía Santa Teresa o San José María Escrivá, la manera de santificación para el trabajador diario. Santa Teresa solía decir, mientras bordaba, cuando se le caía la aguja, decía, voy a recoger una aguja por el amor de Dios y salvar un alma. Mi querida madre, ahora ya difunta y que en paz descanse, solía hacer algo parecido cuando limpiaba la cocina o el refrigerador. Incluso las labores mundanas, las labores cotidianas pueden ofrecerse a Dios como sacrificios agradables y pueden ser igual de poderosos que rezar el rosario, la coronilla de la Divina Misericordia, incluso las cosas de recreación, los deportes. El beato Juan Pablo II le encantaban los deportes. Él solía esquiar hasta pasado los 70 años. Él solía escalar hasta pasado los 70. Él decía que incluso las actividades recreativas, cuando se hacen de manera sana, es verdaderamente una recreación. Y él ponía énfasis en el guión entre la palabra re y creación. Es una recreación en honor a Dios. Incluso las actividades de recreación pueden ofrecerse como un sacrificio agradable a Dios. Así se trate de la oración, así se trate de la fidelidad a los deberes diarios, así se trate de algo recreacional. Todas estas cosas no significan nada. No significan nada si no se ofrecen últimamente a Dios Padre, a través del Hijo, en el Espíritu Santo. Amén a esa verdad de nuestra fe cristiana. Amén a esa verdad de nuestra fe cristiana. Baticemos esa verdad en nuestras mentes, corazones e incluso en nuestros labios cuando vayamos a la Santa Misa. Cuando vayan a Santa Misa, vayan a la Santa Misa con
una intención en particular en mente, que ustedes deseen ofrecerle a Dios Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, y mencionen esa intención en particular, en especial en la oración del ofertorio, cuando el sacerdote está ofreciendo el pan y el vino. Y digo pan y vino porque en ese momento del ofertorio eso es de lo que se trata. Todavía no ha ocurrido la consagración. El ofertorio es la parte de la misa cuando el sacerdote presenta el pan y el vino. Cuando presenta el pan y el vino, fruto de la vida y de las manos humanas, etc. Es ahí cuando uno presenta su intención en particular con la pátena junto al pan, en el cáliz, junto al vino. Y esa intención particular, la cual uno está haciendo de manera intencional, se ofrece al unísono con la intención primaria del sacerdote. Uno puede traer muchas intenciones particulares a una misa, porque los méritos de la misa, los méritos de cualquier misa en particular son infinitos, porque los méritos logrados por nuestro Señor Jesucristo en la cruz son infinitos. Habiendo dicho eso, que uno puede traer muchas intenciones particulares a cada misa, uno debería de todas maneras tener una en particular que sea especialmente especial para uno, y nunca olvidar esta tríada de todas las cosas a Dios Padre, por el Hijo y en el Espíritu Santo, y vivir el resto de las 367 horas de la semana. El padre Guy Ory, en su libro titulado La Misa, Estados de la Misa, posee un aura de espiritualidad trinitariana. Acabamos de decir que Roma titubeó durante muchas décadas, siglos de hecho, desde los 1800 hasta los 1300, Roma titubeó en titubear una solemnidad en honor a las tres personas divinas, porque en realidad cada misa ya incluía una memorial. Y el padre Guy Ory prueba esto en esta hermosa cita. Dice: la misa empieza con una profesión de creencia trinitariana a través de la señal de la cruz. Es lo primero que hacemos en la misa. Al final de los ritos de entrada, la doxología, o sea, el Gloria, canta alabanza lírica en honor de la Santísima Trinidad. En el credo niceno, la Iglesia nuevamente proclama su creencia explícita en la Trinidad. La conclusión de la oración eucarística es una doxología trinitariana. La estructura entera de la oración, habiendo dejado de manifiesto la creencia de la Iglesia en las tres personas divinas. Y luego al final de la misa, en la despedida, el pueblo es bendecido en el nombre de la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así es pues que la misa está rodeada de un aura de espiritualidad trinitariana. Cuán hermosa es esa verdad. Saben, cuando yo investigo una fiesta litúrgica como esta para componer una homilía, como no fue compuesta muy rápidamente, sino sin embargo se desarrolló orgánicamente durante décadas y durante siglos. Luego, como el magisterio de la Santa Madre Iglesia, a través del Colegio Apostólico con el sucesor de San Pedro como su cabeza, terminó oficialmente poniendo el sello de aprobación en este. Y añadimos ese tipo de crecimiento orgánico de la fiesta litúrgica con la verdad que el magisterio permanece firme, inmutable en ciertas enseñanzas, por ejemplo, su enseñanza doctrínica sobre las tres personas divinas, quiénes son, cómo son relacionales, pero incluso otras enseñanzas como los llamados 5 no negociables, la anticoncepción, la enseñanza de la Iglesia contra la anticoncepción, la clonación humana y investigación sobre las células embriónicas, la eutanasia, el aborto y el llamado matrimonio homosexual. Cuando juntamos todas estas verdades con algo como un trabajo investigativo histórico de una fiesta litúrgica, para mí, de manera personal,
Y yo no digo esto ni siquiera como sacerdote católico, ni siquiera lo digo como católico. Lo digo simplemente como alguien que hace un poco de labor investigativa y conoce las enseñanzas de la Iglesia. Para mí personalmente, ni siquiera como sacerdote, ni siquiera como católico, para mí personalmente se trata de una verdad absoluta. Del hecho, cuando juntamos estas cosas, que la Iglesia Católica es la única y verdadera Iglesia, presentando la verdad sin temor, dirigiendo a las almas hacia la verdad sin temor. No solamente cuando miramos a la Iglesia de manera doctrinaria, sino cuando la miramos a su historia, su contexto histórico, cuán orgánica estas grandes fiestas litúrgicas han crecido. Y como nosotros, como cristianos bautizados y confirmados, tenemos un deber de compartir estas verdades con otros. El padre Ori tenía razón. La misa empieza con una profesión de creencia trinitariana a través de la señal de la cruz. Al final de los ritos de entrada, la gran doxología canta alabanza lírica de la Trinidad. La conclusión de la oración eucarística es una doxología trinitariana. La estructura entera de la oración, habiendo dejado en manifiesto la creencia de la Iglesia en las tres personas divinas. Y al final de la misa, en la despedida, el pueblo es bendecido en el nombre de la Santísima Trinidad. La misa es rodeada de un aura de espiritualidad trinitariana. El gran padre y doctor de la Iglesia, San Atanasio, quien murió en el 373, dijo: la gracia y el don de la Trinidad son dados por el Padre a través del Hijo en el Espíritu Santo. No olvidemos eso. La gracia y el don de la Trinidad son otorgados al Padre por el Hijo en el Espíritu Santo. En la carta de San Pablo a los Corintios, su segunda carta a los Corintios, la cual fue la segunda lectura de hoy, capítulo 13. De esa carta tenemos una de las tres opciones para el saludo de los sacerdotes a la congregación al comienzo de la misa, para los ritos de entrada. La escena familiar lo voy a leer de la segunda lectura de la liturgia de la palabra de hoy. La gracia del Señor Jesucristo, el Dios del amor, la paz estará con ustedes. Es una de las tres opciones para el sacerdote cuando saluda al pueblo al comienzo de la misa. Sin embargo, he escuchado de los no católicos, de no cristianos, que la misa no es bíblica. No. La historia es necesaria. Hace falta hacer una labor investigativa. El estudio de la verdad es necesario. The triune God, my dear friends, el Dios triuno, queridos hermanos, continuamente derrama una eternidad de amor sobre nosotros. Citando la primera de los Corintios, capítulo 2, versículo 9. No podemos cargar todo esto, como nos dice Juan 16. Hay mucho amor que se ha derramado sobre nosotros por las tres personas divinas. No podemos cargarlo. Juan 16. Es como intentar beber agua de una manguera de bomberos. ¿Alguna vez han intentado eso? Espero que no. Es como tratar de beber agua de una manguera de bomberos. Es demasiado. Y sin embargo, San Juan Vianney, el gran santo patrón de los párrocos, dijo: acudir a Dios, este Dios triuno, debemos tener tanta confianza que hemos de dirigirnos directamente a Él como una bala de una pistola. Ir a Dios, debemos hacerlo con confianza, como una bala salida de una pistola. Con esa fuerza, con esa confianza.
with that power, with that con ese speed. poder, con esa velocidad. That's the confidence Esa es la confianza go to this con la que hemos de acudir a relational giving God. este Dios amantísimo. Even though his love for us Incluso su amor so por unfathomable, nosotros so much, es tan so insondable, immense, es tan inmenso, that to es tan try to grande, think about que it incluso or tratar de absorb it pensar en would be este like o trying absorberlo to sería como drink tratar de beber water agua from a fire hose. de una manguera de bomberos. We cannot bear it all. No podríamos Therefore, soportarlo. the Father and the Por lo Son tanto, el Padre, mercifully el help Hijo, us misericordiosamente nos ayudan a recibir their abundant su amor by abundante pouring out the Holy al derramar el Spirit Espíritu into our Santo hearts, en nuestros especially corazones, last Sunday en on especial el domingo That pasado, same el domingo de Spirit Pentecostés, ese mismo Espíritu de verdad, That same Spirit of truth ese mismo Espíritu de makes us verdad cry out, que nos hace gritar, Abba, Father. Padre. It's a relational term. Es un término The very relacional. word Father La palabra implies, Padre by its misma very nature, presupone por su naturaleza misma una relación. The Lord God, my friends, El Señor Dios, queridos hermanos, nos ha preparado para este domingo de Trinidad al darnos un nuevo Pentecostés el domingo pasado, following the 40 days of siguiendo los 40 días de penitencia de Cuaresma y los 50 días de la celebración de Pascua, 90 días de verdaderamente examinarnos a nosotros mismos. Hemos hablado del conocimiento propio ayer. Hay 90 días en los que estamos llamados a de manera particular crecer en nuestro conocimiento propio. 40 days of Lent and the 50 days Los 40 días de Cuaresma y los 50 días de Pascua, el Señor Dios nos ha preparado para este domingo de Trinidad al entregarnos un nuevo Pentecostés el domingo pasado, el domingo de Pentecostés, siguiendo los 40 días de la penitencia de Cuaresma y los 50 días de la celebración de Pascua, concluyendo con la novena de Pentecostés. Qué mejor día que el día de hoy, este domingo de Trinidad, este día de agradecimiento por esos grandes misterios de la salvación que nos han sido concedidos en estos últimos 90 días, pero en especial en estos últimos 50 días. Qué mejor día que el día de hoy, este domingo de Trinidad, para que el Espíritu de la verdad nos guíe hacia toda la verdad, incluso hasta las verdades de las profundidades de Dios. Qué mejor día para que el Espíritu Santo derrame en nuestros propios corazones el amor de la Santísima Trinidad. Ven, oh Espíritu Santo, guíanos el día de hoy más profundamente hacia el corazón de la vida y amor trinitarianos. Amén. Ven, Espíritu Santo, guíanos el día de hoy mucho más profundamente hacia el corazón de la vida y amor trinitarianos. ¿Qué tal don tenemos nosotros los católicos en la solidez absoluta y los cimientos de nuestra única, universal, católica y apostólica, cimentada sobre los 12, nuestra fe, que nos presenta sin temor con tales verdades litúrgicas, verdades morales y verdades doctrinarias, todas basadas, por supuesto, en el Espíritu de la verdad mismo. Ven, oh Espíritu Santo, guíanos el día de hoy mucho más profundamente al corazón de la vida y amor trinitarianos. Amén. God bless you. Y que Dios los bendiga.